permeabilidad. Y la idea pues es empezar con el primer ejercicio de flujo en una dirección. ¿Listo? Bueno, por ahí les estaré enviando unas imágenes al grupo del WhatsApp. Pues esta semana hemos estado haciendo el montaje del equipo de permeabilidad, del permeámetro. Como les decía, es un equipo nuevo. Entonces por ahí les estaré enviando unas imágenes al WhatsApp, pues para que vayan viendo, ¿no? Sobre todo, digamos, uno lo que tiene que tener en cuenta ahí es ese tema de la variación de la cabeza total, ¿no? Digamos, para entender, porque ese tema, pues es el tema más complejo, digamos, que hay en la parte de propiedades hidráulicas, ¿no? O sea, ya uno entendiendo bien eso, ¿cierto? Puede hacer, pues, muy fácilmente, ¿cierto? Muy fácilmente ya los ejercicios, ¿sí? Los ejercicios de flujo en una dirección. Entonces ya les voy a mostrar la información, ¿no? Bueno. Recording in progress. Bueno, entonces ayer se había quedado por aquí, para que se había hecho, digamos, el análisis, digamos, respecto al tema de cabezas totales, cabezas de presión, cabezas de posición, ¿no? Yo les había indicado inclusive pues un análisis que se había hecho respecto al tema al tema pues en el permeámetro, ¿no? O sea, cómo se iban generando esa variación de las, digamos, de las cabezas totales, ¿no? Esto también pues lo iremos viendo en el laboratorio, ¿cierto? O sea, en el laboratorio, pues en la parte virtual con el material de apoyo, ¿cierto? Y en la parte presencial, pues también iremos observando esta parte. Digamos que yo hice un experimento ahí, ¿cierto? Pues digamos que hice un permeámetro casero también, digamos, un montaje de un permeámetro casero, ¿no? Digamos, básicamente, pues, o sea, un permeámetro es esto, ¿no? A veces uno piensa que, digamos, que porque el permeámetro tiene tantos piezómetros, n piezómetros, digamos que es una cosa del otro mundo, es una cosa imposible, ¿no? Realmente un permeámetro sencillamente puede ser un recipiente nomás que uno le pueda incorporar suelo, que tenga un punto de ingreso de agua, un punto de salida de agua y listo. Eso es un permeámetro. Digamos, esa sería la definición más básica de permeámetro, ¿no? ¿Listo? Pues, ¿qué es lo que pasa? Digamos que como todo equipo, pues él tiene un punto de ingreso de agua, por ejemplo, que es este tanque superior que toca alimentarlo. De ahí se genera la alimentación a partir de esta manguera hacia la parte inferior del molde, ¿cierto? Y aquí se genera un desnivel que es igual a 1.5 metros.
O sea, 1.5 metros, pues ya en una tubería, digamos, de media pulgada o en una tubería de 3/4 de pulgada, pues ya pesa, ¿no? O sea, ya es una carga hidráulica importante. ¿Listo? Es una carga, pues una cabeza de presión en ese caso importante. ¿Listo? Esto tiene por aquí el piezómetro, aquí en la parte intermedia el piezómetro, esto tiene pues una regleta también de medición y tiene pues una, digamos, una salida prácticamente del agua, ¿no? Una salida pues para poder medir el tema de la permeabilidad. Yo pues por ahí les iré mostrando alguna información de eso, porque este equipo a mí más que todo me sirvió es para medir o para establecer o para observar un proceso que se llama tubificación. O sea, es un proceso que se puede presentar sobre todo, digamos, en los suelos que son arenosos, ¿cierto? Arenosos, es decir, que pueden ser susceptibles a remoción a partir del flujo de agua. Entonces, eso sucede cuando hay pues flujo, por ejemplo, en una excavación, cuando hay flujo, por ejemplo, en un túnel, ¿cierto? O sea, cuando uno tiene una obra geotécnica que, pues, digamos, que se genere flujo, diga usted, por ejemplo, si trabaja en la costa que el material es muy arenoso, entonces ahí se puede presentar, digamos, tubificación siempre y cuando haya flujo. O sea, al haber flujo, pues van a haber pérdidas hidráulicas, obviamente todo eso va a generar en lo que se llama el concepto de remoción interna a partir de percolación de agua. ¿Listo? Entonces, básicamente acá lo que uno va a medir, pues es una, digamos, es una cabeza total. Por ejemplo, si el agua ascendiera hasta este punto, que la cabeza total va a ser la cabeza de presión, que ya tenemos que es 1.5 metros, y la cabeza de posición que va a ser Z. Digamos que eso siempre, o sea, lo que uno tiene que tener en cuenta es el nivel de referencia, ¿no? Siempre tiene que tener en cuenta uno el nivel de referencia, o sea, digamos el cero para uno, ¿cierto? O sea, cuando uno tiene en cuenta bien claro lo que es el nivel de referencia, el 0.0, entonces es muy fácil poder conocer lo que es la cabeza de presión, poder conocer lo que es la cabeza de posición, obviamente, ¿no? Digamos, inclusive el orden podría cambiar, ¿no? Es decir, primero cabeza de posición y segundo cabeza de presión, ¿no? Para conocer finalmente una cabeza total. Ahora, ¿qué es lo que pasa en los suelos? Digamos, ustedes vieron en mecánica de fluidos, como siempre se dice, ustedes debieron de haber visto, sí, en este caso sí, ustedes debieron de haber visto, aunque a veces uno digamos, puede referir a que ustedes habrán visto y pues quizás no, pero en este caso sí estoy, mejor dicho, 500% seguro de que ustedes vieron esto. Ustedes en mecánica de fluidos consideraron lo que eran los tipos de flujo. Los tipos de flujo. ¿Listo? O sea, básicamente van a haber tres tipos: laminar, flujo de transición, flujo turbulento. Digamos, si nosotros recordamos, ya les voy a mostrar unas imágenes. Recording stopped. Ya les voy a mostrar. Regalan un segundito. Recording in progress. Digamos, bueno, aquí se nos está generando flujo, digamos, en este molde, ¿no? En este material granular, material grueso granular. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Digamos que si nosotros relacionamos esta gráfica, ¿cierto? Bueno, ahí lo que está diciendo es que cuando aumenta la velocidad o cuando la velocidad es muy grande, se nos puede generar internamente flujo turbulento. O sea, ¿qué quiere decir flujo turbulento? Digamos en pocas palabras.
Flujo turbulento es cuando usted tiene esto, por ejemplo, acá, y digamos que las líneas de corriente, hay que tener en cuenta el concepto de línea de corriente. Digamos, cuando las líneas de corriente hacen esto, mire. Usted tiene por acá otra línea de corriente. Digamos que las líneas de corriente no tienen pues una trayectoria paralela. Eso es lo que se puede definir como flujo en condición turbulenta. ¿Listo? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que materiales que tengan digamos, una buena permeabilidad, es decir, una buena capacidad para el paso del agua de un punto A a un punto B, o materiales muy gruesos pueden generar o pueden, digamos, permitir que se nos presente el flujo turbulento. ¿Listo? O sea, ¿qué es lo que pasa con el flujo turbulento? Pues, digamos, no es solo mencionar que existe un flujo turbulento y ya, sino que la existencia de un flujo turbulento lo que nos puede representar es que si el material internamente tiene algún tipo de partícula pues más pequeña, ese tipo de partícula más pequeña puede ser removido, ¿cierto? Puede ser removido. ¿Listo? Digamos que estos flujos turbulentos, por ejemplo, se nos pueden presentar cuando yo tengo, digamos, un material arenoso también mezclado con arcilla, cuando yo tengo material gravoso mezclado con arcilla. ¿Listo? ¿Por qué se nos puede presentar flujo turbulento? Sencillamente, pues la permeabilidad de la arena es importante, pero la arcilla también, digamos que nos ayuda a taponar prácticamente el flujo o el paso del agua. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el agua fluye a buena velocidad, digamos, yo estoy seguro que aquí el agua fluye a buena velocidad si yo tengo una carga hidráulica importante. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo lo alimento pues con un buen peso del agua, entonces se me va a generar un flujo turbulento. ¿Listo? Digamos que entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay otro tipo de flujo que es el flujo laminar. Digamos, el flujo laminar es cuando las líneas de corriente son paralelas. Digamos, acá tenemos una línea de corriente, acá tenemos otra línea de corriente. O sea, cuando las líneas de corriente son paralelas, entonces yo tengo flujo laminar. ¿Listo? O sea, ¿cómo se garantiza flujo laminar? Pues cuando hay baja velocidad. O sea, esa es la forma de garantizar que hay flujo laminar. ¿Listo? O sea, usted en la práctica, ¿cómo garantiza que hay baja velocidad? Pues con baja pendiente. Sencillo. O sea, cuando uno tiene pendientes muy grandes, diga usted pendientes, por ejemplo, del 40%, ¿cierto? Pendientes del 60%. O sea, tenga la plena seguridad de que si usted, por ejemplo, hiciera una obra, digamos, de drenaje con una pendiente del 60%, tenga la plena seguridad de que se genera flujo turbulento. Pero si usted hace una obra de drenaje, digamos, pues un filtro francés, un geodren, bueno, digamos, hay muchas opciones. Entonces, cuando usted utiliza una pendiente de 1%, de 2%, de 3%, o sea, ahí se le va a generar un flujo laminar, porque pues obviamente, digamos que esa baja pendiente usted le va a permitir establecer una condición, digamos, de baja velocidad. Y la baja velocidad implica, si yo relaciono, por ejemplo, acá, implica, digamos, un menor gradiente hidráulico, es decir, menores pérdidas energéticas. ¿Listo? Entonces, uno puede evaluar, digamos, aquí lo siguiente. Uno puede decir, y de aquí surge la ley de Darcy, o sea, de esta zona de acá. La ley de Darcy dice, mire, la velocidad va a ser igual a una constante de proporcionalidad por un gradiente hidráulico. O sea, en pocas palabras, la velocidad es directamente proporcional al gradiente hidráulico.
O sea, ¿qué era el gradiente hidráulico? Es la pérdida de carga o pérdida de cabeza total respecto a una franja de espacio, o respecto a una longitud. ¿Listo? O sea, esta es la famosa ley de Darcy, o sea, la ley que rige el flujo, digamos, en un medio poroso, el flujo de agua, pues en un medio poroso. Ahora, ya cuando empieza a aumentar la velocidad, pasamos a la zona de transición y cuando ya la velocidad es muy alta, pasamos a la zona de flujo turbulento. ¿Listo? Digamos que ya son zonas indeseables. O sea, lo importante es que siempre se pueda manejar es una zona de flujo laminar. Una zona de flujo laminar. ¿Listo? Entonces, digamos que la pérdida de carga se relaciona con la longitud hacia el gradiente hidráulico. ¿Listo? Gradiente hidráulico. Digamos que si hay mucha pérdida de carga también, cuando se presenta flujo, ¿cierto? Digamos es porque el suelo está generando pues una oposición al paso del agua. También hay que entender eso. O sea, una cosa es relacionar la velocidad pendiente, gradiente hidráulico, y otra cosa es relacionar, digamos, el tipo de material con el gradiente hidráulico. Digamos, son dos cosas que se pueden relacionar. Porque si hay un material que me está frenando el paso del agua, significa que va a tener unas pérdidas hidráulicas importantes. ¿Listo? Entonces, básicamente, cuando el gradiente hidráulico se incrementa, el flujo sigue siendo laminar, ¿sí? Digamos, entre la zona 1 y 2, ¿cierto? Digamos que la velocidad puede tener una relación lineal con el gradiente, pero en la zona 3, pues ya hay, digamos, una condición de flujo turbulento, pues obviamente por el aumento de la velocidad. Entonces, pues la velocidad es directamente proporcional al gradiente hidráulico, digamos, y se nos puede presentar en roca fracturada, en gravas y arenas muy gruesas, el flujo turbulento, digamos cuando la pendiente es muy alta, o sea, cuando la velocidad es alta. No es que siempre en las gravas y arenas haya flujo turbulento, no, sino que cuando la pendiente es muy alta o cuando la carga hidráulica que está alimentando el sistema sea muy alta también. O sea, uno tiene que evaluar las condiciones bajo las cuales se nos establece ese flujo turbulento. O sea, no es que siempre, que porque yo tengo una grava ya flujo turbulento, que porque yo tengo un filtro francés flujo turbulento, digamos no, porque uno tiene que evaluar pendientes. ¿Listo? Entonces, por allá en 1856, un ingeniero, Henry Gaspar Darcy, publicó pues una ecuación, digamos, empírica. Una ecuación empírica que se volvió ley, pues porque obviamente ya la comprobaron y todo, y digamos que hasta ahora inclusive esa ha sido probada en software, o sea, calibrada y todo el tema, entonces sí ha funcionado pues como se dice, ¿no? Digamos con los supuestos que se propusieron en ese caso. Entonces, ahí se establece, por ejemplo, que, bueno, cuando uno tiene arenas limpias, la velocidad pues va a ser directamente proporcional al gradiente hidráulico, pero ahí hay un coeficiente que se llama un coeficiente K o una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad, pues sencillamente va a ser, digamos, la conductividad hidráulica o la permeabilidad. Digamos, va a ser esa constante de proporcionalidad. ¿Listo? Entonces, digamos que ya, por ejemplo, yo les decía ayer, mire, ustedes tienen que estudiar o tienen que leer o tienen que acordarse, pues, del tema de la ley de conservación energética, ¿no? Ley de conservación energética. ¿Qué significa ley de conservación energética? Que si usted tiene una tubería, ¿cierto? Digamos, en el punto que ingresa el agua, bueno, si usted compara el punto que ingresa el agua con el punto que sale, se supone que el caudal de entrada, es decir, a esa tubería, tiene que ser igual al caudal de salida. Eso se llama ley de conservación de energía. Digamos,
Ley de conservación de energía o ley de conservación de flujo, pues digamos eso tiene pues un montón de nombres. ¿Listo? Entonces, básicamente nosotros vamos a hablar, digamos al final de esta primera parte, de dos tipos de velocidad. Porque ya sabemos que velocidad es igual a K por I. Ahora, usted la velocidad también la puede relacionar con el caudal. Pues, acuérdense que el caudal pues simplemente va a ser la velocidad por el área. Entonces, si consideramos la tubería, pues, el caudal que entra tiene que ser igual al caudal que sale. Entonces, ¿yo a qué voy con eso? Yo voy a que cuando yo tengo un material granular, ¿cierto? Cuando yo tengo un suelo, es decir, por ejemplo acá, digamos que yo voy a tener aquí yo tengo pues aquí mi flujo vertical, ¿cierto? Digamos, yo tengo mi flujo ascendente aquí. Entonces yo tengo mi flujo ascendente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo les digo acá, mire, el caudal que ingresa acá, digamos el caudal de entrada, tiene, ¿no? O sea, no es que deba, no, sino que tiene que ser igual al caudal de salida. Caudal de salida. ¿Listo? O sea, debe ser igual al caudal de salida. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que yo voy a tener, digamos, un área de sección transversal aquí. Y en esa área de sección transversal, ¿yo qué voy a tener? Yo voy a tener por acá, digamos, partículas sólidas. Y voy a tener por acá espacios vacíos. Y los espacios vacíos, digamos que están llenos de agua. ¿Listo? Entonces, yo puedo evaluar dos tipos de velocidad. Dos. Una velocidad que se llama velocidad de descarga. O sea, velocidad de descarga, ¿qué quiere decir? Velocidad de descarga quiere decir que yo estoy evaluando, digamos, bueno, la velocidad, valga la redundancia, en una sección transversal bruta conformada por sólidos y conformada por vacíos o conformada por, digamos, por agua en ese caso, ¿cierto? Esa se llama velocidad de descarga. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la velocidad de descarga? O sea, como yo estoy considerando sólidos, obviamente el agua, pues a través, digamos, generando ya el flujo y todo, el agua pues va a golpear con los sólidos. ¿Listo? Entonces, obviamente ese golpeo de los sólidos va a generar digamos, un freno ahí al paso del agua, ¿cierto? Y si yo comparo, por ejemplo, otro tipo de velocidad que se nos llama o se denomina o se denota como velocidad de filtración, o sea, la velocidad de filtración es la velocidad que se considera solamente en los poros. Digamos que aquí solamente yo voy a tener es vacíos, digamos, ¿cierto? Vacíos. Bueno, aquí digamos con el agua yo también tengo vacíos, pero acá considerando el tema de la velocidad de filtración, solo considero el paso del agua a través de los espacios vacíos. Pues si yo considero, pues obviamente el paso del agua a través de los espacios vacíos, pues obviamente que la velocidad de filtración tiene que ser mayor a la velocidad de descarga. ¿Por qué? Porque ya no habría ese paso, digamos, ese paso pues del agua, digamos, a partir de ese obstáculo que se nos genera, que en ese caso son las partículas sólidas. ¿Listo? Pues eso es lo que sucede. Entonces, ahora, digamos que si yo ya me voy a establecer las expresiones, digamos que la velocidad de filtración es mayor que la velocidad de descarga debido al tamaño de los espacios vacíos. Entonces yo puedo establecer acá una relación que es caudal es igual a velocidad de descarga por el área
el área bruta, pues, ¿cierto? El área total. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? Al área de los espacios vacíos por la velocidad de filtración. O sea, tiene que ser igual, o sea, igual, pues, digamos, por la ley de continuidad, ¿no? Por la ley de continuidad o por la ley de conservación de energía, pues también. Entonces, lo que yo les decía, mire, acá se está generando un flujo, pero yo puedo tener un área bruta de suelo, ¿cierto? Un área bruta o un área, digamos, una sección transversal bruta, se puede decir, y ahí yo tengo los sólidos y los vacíos. O yo puedo separar, digamos, esa área de sección transversal por vacíos y por eso puedo hacer. ¿Listo? Entonces, teníamos la expresión acá de caudal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el área total va a ser igual al área de los vacíos más el área de los sólidos. ¿Listo? Por lo tanto, yo puedo decir, mire, caudal pues va a ser igual a velocidad de descarga por el área de los vacíos más el área de los sólidos. Debe ser igual al área de los vacíos por la velocidad de filtración. ¿Listo? Entonces, finalmente, si yo, pues digamos que igual estas dos ecuaciones de acá y despejo lo que es B sub S, velocidad de filtración, va a ser igual a velocidad de descarga por el área de los vacíos más el área de los sólidos sobre el área de los vacíos. Y al final, pues yo digo, mire, si yo multiplico y divido todo por la longitud, entonces yo voy a tener, mire, velocidad de descarga por el volumen de vacíos más volumen de sólidos sobre volumen de vacíos. Entonces yo tengo ya, digamos, una condición, digamos, yo tengo una condición ahí, pues ya, ¿cierto? De relación, yo tengo una condición, digamos, indirecta de relación volumétrica. Porque yo esta condición de relación volumétrica la puedo establecer, digamos, respecto respecto a bien sea la relación de vacíos o bien sea la porosidad. Digamos que acá, obviamente dividiendo, ¿no? Pues dividiendo por un factor común. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la velocidad de filtración va a ser igual a la velocidad de descarga por 1 más volumen de vacíos sobre volumen de sólidos sobre volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. Es decir, que la velocidad de filtración va a ser igual a la velocidad de descarga por 1 más relación de vacíos sobre relación de vacíos, por ende, velocidad de filtración va a ser igual a la velocidad de descarga sobre la porosidad. Entonces, por esa razón es que cuando se considera ya el tema espacial, es decir, usted considera ya, por ejemplo, el tema de la porosidad, ¿cierto? Es decir, ya esa relación de esos espacios vacíos, ¿cierto? En una muestra de suelo, entonces ya usted puede castigar prácticamente esa velocidad de descarga. Entonces, al castigar, pues digamos, si la relación de porosidad es 0,33, la velocidad de filtración, que es B sub S, va a ser mayor. Por esa razón es que B sub S tiene que ser mayor a B o a V. ¿Listo? Eso es lógico, ¿no? Pues porque si estamos diciendo que pues el flujo de agua a partir del medio poroso, es decir, a partir de la descomposición del medio poroso en sólidos y vacíos, y si yo me centro solamente en los espacios vacíos, pues obviamente ahí va a ser mayor la velocidad de trabajo, ¿no? Preguntas. Esa es la primera parte de la unidad 5, la primera parte. Digamos que la unidad 5 es generosa, ¿no? En cuanto al contenido, porque pues toca ir analizando ese tema energético y al final, pues como les digo, terminamos nosotros en una red de flujo. O sea, vamos a ver el concepto de red de flujo. ¿Listo? Y unos conceptos ahí básicos, pues, de filtración, ¿no? Conceptos básicos, pero pues, a la hora de la verdad,
esos conceptos básicos, si uno construye un sótano, pues se aplican perfectamente. O sea, pues, listo. Entonces ahora vamos a ver un par de ejercicios, bueno, un ejercicio, mejor dicho. Ahí quedamos igualados ya con el grupo 2. Vamos a ver este ejercicio. Bueno, son varios ejercicios, pero hoy vamos a ver uno. Bueno, digamos que tenemos el ejemplo 1. Tenemos el ejemplo 1. Me excusan un momentico, voy a transferir unas fotos que yo tomé anoche, ayer pues en el laboratorio. Sobre este tema, pues para que veamos, pues, lo que pasa es que uno dice, bueno, hasta no ver, no creer, ¿no? Dice por ahí, dicho. Entonces ya les voy a compartir un segundito. Recording stopped. Bueno, ahí está enviando, me regalan 2 minutos. Listo, bueno, ya está. Ya se lo vamos a ver. Recording in progress. Bueno, aquí entonces hacían un recuento. En el molde del permeámetro, pues todos los piezómetros deberían ascender hasta el mismo punto, es decir, todos los piezómetros deberían ascender hasta el mismo punto. O sea, mejor dicho, hasta el punto de alimentación
del agua, ¿no? O sea, pues básicamente teniendo en cuenta el tanque, ¿no? O sea, todos los piezómetros ascienden hasta acá, mire, hasta donde le estoy mostrando con la flechita pues del mouse. Entonces hasta ahí asciende, ¿listo? Entonces, si se genera flujo, digamos en ese equipo, se genera flujo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, cuando ya sale el agua, pues a partir del molde, entonces, pues, es decir, como no hay un material que esté generando oposición al flujo, entonces, de todas formas, todos los piezómetros tienen que llegar hasta la misma altura, ¿no? ¿Cierto? Eso pasa, pues, es cuando ya se genera, como les digo, se genera flujo, pero no hay una fricción muy grande que nos genere una evidencia de pérdida de energía a lo largo del molde del permeámetro, me refiero yo. Aquí sí hay pérdida energética, obviamente, pues por el flujo, ¿no? Porque pues ya la cabeza total no va a ser la misma, digamos, cabeza total que tenemos al inicio cuando no había flujo, ¿cierto? Pero ya, digamos, cuando yo al final le coloco la muestra de suelo aquí, mire, esto pues ya es como el análisis que se hace, mire. Cuando yo tengo, mire, esta es una fotico pues muy interesante. Mire, cuando yo tengo aquí, mire, yo tengo aquí dos muestras en esencia. Tengo una muestra muy gruesa, ustedes por ahí observan, ¿cierto? Y esta muestra, digamos, es una arena más fina, una arena más fina. Entonces, yo aquí estoy conectando digamos, el molde, ¿cierto? O estoy conectando, estoy evaluando los piezómetros, es en este molde de acá. O sea, estoy, perdón, o sea, estoy evaluando, digamos, en estos piezómetros rojitos, mire. Yo tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, mire, acá está el 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6 es el piezómetro más bajo y el 1 es el piezómetro más alto, digamos, en el molde. ¿Listo? Entonces, mire, yo estoy acá evaluando ya flujo. Estoy evaluando flujo ascendente, ¿no? Flujo ascendente. ¿Qué quiere decir eso? Mire, acá ya está esta belleza de imagen. Mire esto. Si usted observa, digamos en el piezómetro 6, que es el piezómetro que queda más abajo, mire, 6 y 6. Entonces en el piezómetro 6 es donde más energía se registra. ¿Listo? O sea, ¿por qué se registra más energía? Porque va a haber menos distancia con el punto de alimentación del agua, menos distancia. O sea, mejor dicho, ¿qué es lo que quiere decir esto? Mire, digamos que yo les voy a dibujar aquí el piezómetro, donde quedaría pues en el molde. Mire, el piezómetro queda aquí, el piezómetro 6. Piezómetro 6. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay flujo ascendente? Cuando hay flujo ascendente aquí, entonces mire que en el piezómetro 6 se me registra la menor pérdida, mire. Yo tengo acá el nivel del piezómetro 6, pues acá en la parte superior. Entonces, mire ahí la utilidad del equipo. Cuando ya yo paso, digamos, al piezómetro 5, que va a ser este piezómetro que queda por aquí, digamos, pues. Entonces, como ya el agua ha transcurrido por un material que está generando fricción, entonces mire, entonces asciende hasta acá el piezómetro. Digamos que aquí sería el piezómetro 5 y acá arriba sería el piezómetro 6. Sería el piezómetro 6. ¿Listo? O sea, si yo al final, digamos que me voy al piezómetro 1, digamos que este sea el piezómetro 1, es que lo que pasa, pues 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, este sería el piezómetro 1, digamos acá. Entonces, mire, ahí ya, como dice Santo Tomás, pues hasta no ver, no creer. Entonces, mire, ahí estamos mostrando ya lo que sucede cuando se genera flujo en un medio poroso, es decir, en un permeámetro. Digamos, en un suelo que está encerrado en un molde de un permeámetro, mejor dicho. ¿Listo?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo uno, por ejemplo, acá, digamos estas líneas, si yo uno estas líneas, o yo uno estos niveles piezométricos, si yo uno esos niveles piezométricos, pues uno mire, bueno, me perdonan ahí pues si no queda muy recto, pero tenemos del 6 al 5, del 5 al 4, del 4 al 3, del 3 al 2 y del 2 al 1. Bueno, digamos que haciendo un acto de fe, pues esa es una línea, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, esta se llama línea de energía, la que ustedes están observando aquí en la imagen del permeámetro. O sea, la línea de energía es la que a mí me demuestra cómo va variando la cabeza total, ¿cierto? Pues obviamente que va a ir variando la cabeza de presión. Si varía la cabeza de presión, varía la cabeza total. Entonces, ¿cómo va a variar la cabeza total cuando hay flujo de agua a través de un medio poroso? ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Por qué pasa eso? Mejor dicho. Eso pasa porque usted va a tener inicialmente un punto de ingreso del agua, que es este de acá. Digamos que usted va a tener un caudal de entrada acá. Y usted va a tener por acá, por aquí, mire, va a tener por aquí, digamos, un caudal de salida. Entonces, básicamente, digamos que estos dos puntos me van a generar, digamos, un delta H. Van a generar un delta H. ¿Listo? Un delta H, ¿y qué es lo que pasa ahí? Que yo tengo internamente acá en el permeámetro, en el molde, yo tengo una longitud. Digamos, yo voy a tener una longitud total, ¿cierto? Pero a su vez, pues voy a tener yo longitudes parciales. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí unos piezómetros, entonces yo voy a tener unas longitudes parciales. ¿Listo? Entonces yo voy a tener, pues digamos, L1, va a tener L2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que como yo tengo un delta H, se me va a generar a través de una longitud de un molde de un permeámetro. Entonces, mire que ahí se puede explicar ya lo que es el concepto de variación de cabeza total y el concepto de gradiente hidráulico, inclusive, que es delta H sobre L. ¿Listo? Al final está establecida la fórmula. Digamos que esa fórmula pues la vemos la otra semana. Digamos que va a ser la fórmula de cabeza constante y igual la vamos a ver en el laboratorio con el material que se comparte, material audiovisual que se establece para los dos tipos de ensayo. Y bueno, pues la otra semana igual se ve la fórmula otra vez, la fórmula para determinar conductividad hidráulica a partir de un método de cabeza constante y un método de cabeza variable. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, entonces el ejercicio dice lo siguiente. Dice esto. Dice, un tubo inclinado de un permeámetro, bueno, digamos que veámoslo más bien acá. Un tubo inclinado de un permeámetro se llena con tres suelos de diferentes permeabilidades. ¿Sí? Bueno, por ahí estaba. Bueno, entonces se llena con un suelo de diferentes permeabilidades. Dice, obtenga expresiones para la carga hidráulica en las superficies B y C. O sea, nos está diciendo, mire, usted tiene que obtener expresiones ¿para qué? Para este punto B y para el punto C con respecto al plano de referencia indicado en función de las dimensiones y permeabilidades dadas. ¿Cuáles dimensiones? Pues mire, yo tengo H1, que va a ser la altura desde el nivel de referencia hasta, o la distancia del nivel de referencia hasta el punto de ingreso del agua, y tengo H2 más D, que va a ser
digamos, la distancia vertical desde el plano de referencia hasta el punto de salida del agua. O sea, yo tengo ahí, digamos, el punto de ingreso, tengo el punto de salida del agua. Ahora, ¿yo qué tengo a su vez? Yo tengo, mire, un suelo, bueno, voy a quitar estos dos punticos amarillos. Entonces, yo tengo, mire, un suelo, ese suelo va a tener una longitud L, un suelo 1, yo va a tener un suelo 2 que va a tener una longitud L medios, un suelo 3 que va a tener una longitud 2L. A su vez, yo tengo en cuenta lo que es el coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica. Entonces, tengo 3 veces la permeabilidad del suelo 1 va a ser igual a la permeabilidad del suelo 2 y va a ser igual a 2 veces la permeabilidad del suelo 3. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es el planteamiento. O sea, yo tengo todo que dejarlo, digamos, en función de lo que tengo, es decir, pues permeabilidad, longitud y las dimensiones H1 y H2 más D. Ahora, digamos, ¿cuál es la situación acá? Uno no tiene que dejarse confundir por esto. Uno no tiene que dejarse confundir por esta situación. Mire, usted tiene acá, digamos, una forma quebrada prácticamente o un ángulo, ¿cierto? Usted tiene aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que si yo, por ejemplo, le pregunto, a usted, o les pregunto a ustedes, mejor dicho, cuál va a ser la cabeza total en el punto A, digamos, ¿cuál sería la respuesta? O sea, mejor dicho, hasta dónde debería ascender un piezómetro que yo coloque en el punto A, teniendo en cuenta pues el plano de referencia y las dimensiones dadas. Digamos, la respuesta está acá. Si yo coloco un piezómetro en el punto A, tiene que ascender hasta el nivel de entrada, pues. O sea, tiene que ascender hasta el nivel de entrada. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque mire, digamos, todo este trayecto que ha transcurrido esta línea amarilla, pues en ese trayecto no hay nada, o sea, no hay suelo. Pues al no haber suelo, pues no van a haber pérdidas, digamos unas pérdidas de energía significativas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, es como si se encontrara aquí un tapón prácticamente, y en ese tapón pues se coloca el piezómetro y el piezómetro tiene que ascender hasta esta parte superior. ¿Listo? Teniendo en cuenta ese punto, digamos, ese punto pues de alimentación. Es decir, es como si, por ejemplo, en este permeámetro se colocara un piezómetro aquí en la base, es decir, antes de que ingrese al suelo. Pues si se coloca un piezómetro en la base antes de que ingrese al suelo, pues debería ascender hasta el nivel donde se establece el caudal de entrada, pues debería ascender. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Ahora, por ejemplo, si yo coloco un piezómetro en el punto D, pues ¿hasta dónde debería ascender? ¿Quién me puede decir? Pues si yo coloco un piezómetro, bueno, pues digamos que no. Aquí pues estoy hablando solo, parece. Si yo coloco un piezómetro en el punto D, entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que acá se nos está generando un peso del agua. O sea, el peso del agua, digamos, el peso del agua está recayendo sobre este punto D. Por ende, el nivel piezométrico debe ascender hasta el punto de salida del agua. O sea, debe generar esto mismo, ascender hasta el punto de salida del agua.
¿Listo? O sea, uno tiene que ver básicamente lo siguiente, uno tiene que ver cuál es el peso del agua, el peso. O sea, si uno, por ejemplo, considera el peso del agua, pues uno considera un nivel de ingreso o un nivel de salida. Por eso es que los piezómetros en ese caso registran una altura, ¿cierto? O un nivel, digamos, igual al nivel de entrada y al nivel de salida. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa internamente? Internamente, pues, digamos, ya cuando el agua está transcurriendo, es decir, mire, aquí está esta flechita, cuando el agua está transcurriendo del punto A al punto D, entonces, pues ya se nos genera un desgaste porque ya hay suelo, está el suelo 1, está el suelo 2, está el suelo 3. Lo mismo que estamos viendo acá, mire, ya se nos genera este desgaste, mire, este desgaste de acá. Entonces, básicamente yo voy a tener un desnivel piezométrico respecto al nivel inicial. Después en el suelo 2 va a tener otro desnivel piezométrico y probablemente, digamos, probablemente no, mejor dicho, con seguridad, en el suelo 3 tenemos otro desnivel piezométrico. Entonces, digamos que cuando yo uno digamos, este nivel piezométrico con este nivel piezométrico, el nivel de entrada con el nivel de salida, entonces yo puedo hacer una línea de energía, es decir, una línea que se me está, digamos, manifestando pues en el ascenso piezométrico en diferentes puntos del molde del permeámetro. Entonces, digamos que si yo quisiera obtener finalmente la altura piezométrica, ¿cierto? Digamos, en el punto A, entonces la altura piezométrica pues va a ser igual al punto pues donde ingresa el caudal, y entonces yo tengo que desde el plano de referencia hasta el punto A me genera la cabeza de posición, y desde el punto A hasta donde debería ascender el piezómetro me debe generar la cabeza de presión. Lo mismo para el punto B, desde el plano de referencia hasta el punto D, perdón. Esto es D, esto no es D. Desde el punto de referencia o del plano de referencia hasta el punto donde yo coloque el piezómetro genera una cabeza de posición, y desde el punto donde coloco el piezómetro hasta donde me asciende el piezómetro tendré una cabeza de presión. ¿Listo? Entonces yo tengo que recordar estas ecuaciones, mejor dicho. Caudal de entrada es igual a caudal de salida. Caudal es igual a velocidad por área. Velocidad pues va a ser igual a conductividad hidráulica por gradiente hidráulico. Por ende, el caudal va a ser igual a K por I por A, y el gradiente hidráulico va a ser A delta H sobre L. O sea, ¿qué es delta H? Pues delta H va a ser la diferencia entre el nivel de ingreso del agua y el nivel de salida del agua, ¿cierto? Y L, pues van a ser las longitudes, obviamente, ¿cierto? Bien sea que yo tome una longitud total de transcurso del agua, ¿cierto? O bien sea que yo vaya tomando longitudes parciales, ¿cierto? En cuanto al transcurso del agua. ¿Listo? Eso es lo que pasa ahí. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Bueno, yo voy a partir aquí la pantalla. Entonces, básicamente, la cabeza total en A, pues va a ser igual a H1, mire, porque
tenemos la distancia desde el plano de referencia hasta el punto de ingreso del agua. ¿Listo? De la cabeza total en A, pues va a ser igual a H1 mayúscula. La cabeza total en D, pues va a ser igual a, en D mayúscula, va a ser igual a D minúscula más H2 mayúscula. Y pues ahí lo que yo va a tener es una diferencia de cabezas hidráulicas, es decir, entre A y D, pues que va a ser delta H. Delta H, pues sencillamente va a ser igual a ¿qué? A H1 menos H2 más D, es decir, la cabeza total en A menos la cabeza total en D. ¿Listo? Ahora, digamos que esa diferencia, ese valor de delta H, va a estar relacionado con unas pérdidas, digamos que delta H va a ser la diferencia, mire, entre el punto de salida y el punto de ingreso. Pero cuando va transcurriendo el agua a través de su suelo, se va a generar una pérdida pequeñita por acá, se va a generar otra pérdida pequeñita por acá, y se me va a generar otra pérdida pequeñita por acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que este valor delta H pues va a ser igual a la pérdida que se me genera en el suelo 1, más la pérdida que se me genera en el suelo 2, más la pérdida que se me genera en el suelo 3, que es H3. ¿Listo? Entonces, digamos que delta H pues va a ser igual a esa suma de esas pérdidas en el suelo, ¿cierto? Cuando el agua está transcurriendo. Y digamos que ya para yo empezar a desarrollar pues mucho más el ejercicio, para poder encontrar las pérdidas en cada suelo se tiene que igualar las velocidades de flujo. O sea, es como si usted evaluara pues o igualara caudales, ¿no? Es como si usted estuviera diciendo, mire, el caudal en el suelo 1 tiene que ser igual al caudal que transcurre en el suelo 2 y tiene que ser igual al caudal que transcurre en el suelo 3. Es decir, es como si usted estuviera diciendo el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida. ¿Listo? Entonces, la velocidad pues en el suelo 1 tiene que ser igual la velocidad en el suelo 2 y tiene que ser igual pues a la velocidad en el suelo 3. ¿Listo? Ya pues de la expresión inicial, pues ya sabemos que velocidad pues va a ser igual a K por I, ¿no? O sea, va a ser igual a la permeabilidad en el suelo 1 por el gradiente hidráulico que se nos genera en el suelo 1, y esto es igual a K sub 2, es decir, la conductividad hidráulica del suelo 2 por el gradiente hidráulico que se nos genera en el suelo 2. Y esto tiene que ser igual a K sub 3, permeabilidad en el suelo 3 por gradiente hidráulico en el suelo 3. O sea, si uno empieza a reemplazar valores respecto a los gradientes hidráulicos, pues se tiene que K sub 1 por H1 sobre L1 igual a K sub 2 por H2 sobre L2, K sub 3 igual a K sub 3 por H3 sobre L3. Entonces de ahí uno ya empieza a reemplazar, miren, uno ya deja todo en función de K sub 1, todo, porque ya yo tengo esta igualdad inicial, mire, tengo la igualdad inicial que es 3 veces, yo tenía la igualdad inicial, mire, que es 3 veces K sub 1 es igual a K sub 2 y es igual a 2 veces K sub 3. O sea, básicamente yo tengo K sub 1 por H1 sobre L, mire, porque L va a ser la longitud para el suelo 1. Esto va a ser igual a 3K sub 1, que es K sub 2 en este caso, por H2 sobre L medios, que es la longitud del suelo 2. Y esto es igual a ¿qué? Básicamente va a ser igual a 3K sub 1 sobre 2, que es K sub 3, despejando pues por H3 sobre 2L, que es la longitud pues, del suelo 3. ¿Listo? Entonces, eso surge de despejar, como les digo, o dejar todo en función de K sub 1. Digamos que eso me facilita a mí pues mucho la vida. ¿Listo? Ahora, si nosotros, por ejemplo, ya empezamos a despejar H1, digamos, respecto a H2 y respecto a H3, entonces H2 pues va a ser igual a ¿qué?
pues va a ser igual a K sub 1 H1, paso este L, ¿cierto?, a multiplicar, y este 3K sub 1 lo paso a dividir, y multiplico por este 2, es decir, sería 6 por K sub 1 por L. Entonces ahí lo que hago yo es cancelar prácticamente K sub 1 y L, entonces H2 quedaría siendo igual a ¿qué? A un sexto de H1, es decir, todo lo va a dejar en función de H1 también. H3 pues sencillamente sería igual a ¿qué? Sería igual cuando paso pues obviamente todo acá al K sub 1, entonces sería 4, ¿cierto? Por L, por K sub 1 por H1 sobre 3 por K sub 1 por L, que sería el que está dividiendo acá. Entonces finalmente todo eso queda 4 tercios de H1, H3, cancelando K sub 1 y L, K sub 1 y L. Entonces básicamente ya tengo H2 y H3 en función de yo al inicio, que el delta H es igual a H1 más H2 más H3. Como ya todo lo tengo en función de H1, pues ya puedo obtener, digamos, el valor de H1 prácticamente. O sea, el valor de H1 con las dimensiones obtenidas o con las dimensiones dadas inicialmente, que es H1 mayúscula D más H2. Es como si yo igualara delta H, que es igual a H1 menos H2 más D, con delta H, que es igual a H1 más H2 más H3 minúsculo. Entonces, mire, esto es lo que estoy haciendo, H1 más un sexto de H1 más 4 tercios de H1, esto es igual a H1 mayúscula menos H2 más D. ¿Listo? Entonces, digamos que 15 sextos de H1 va a ser igual a H1 mayúscula menos H2 más D. ¿Listo? Entonces, H1 minúscula va a ser igual a 6 quinceavos de H1 mayúscula menos H2 más D. ¿Listo? Entonces acá si despejamos H1 y H3 respecto a H2, pues H1, digamos ya despejando, va a ser igual a 6H2. H3 pues va a ser despejando, va a ser igual a 8H2. Este ejercicio yo se lo subo para que lo trabajen también, se lo subo al COES. ¿Listo? Reemplazamos en la ecuación de pérdida de energía, es decir, 6H2, que va a ser igual 6H2, pues que es H1 en este caso, más H2 más 8H2, que es H3. Y esto es igual a H1 mayúscula menos H2 más D. Y esto pues sumado es 15H2, es igual a H1 mayúscula menos H2 más D. Es decir, H2 va a ser igual a un quinceavo de H1 menos H2 más D. Ya despejar H1 y H2 respecto a H3, H1 es 3/4 de H3 y H2 es H3 octavos. Vamos a calcular H3, que es sumar H1 más H2 más H3, es decir, 15 octavos de H3, que va a ser igual a H1 menos H2 más D, y H3 pues va a ser igual a 8 quinceavos por H1 menos H2 más D. Entonces ya tenemos H1, H2 y H3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quisiera encontrar la carga hidráulica en B, es decir, donde estoy señalando en la pantalla de la izquierda, o en la hojita, o en el archivo en Word de la izquierda, entonces, digamos, la carga hidráulica en B, pues tiene que ser la carga hidráulica en A menos H1, es decir, menos la pérdida que se genera en el suelo 1. ¿Listo? Si yo quisiera encontrar la carga hidráulica en C, pues tiene que ser la carga hidráulica en B menos la pérdida que se nos genera en el suelo 2. Sencillo. O de otra forma, si yo quisiera encontrar la carga hidráulica en C, sería igual a la carga hidráulica en D más, no menos, más la pérdida que se nos genera en el suelo 3, que es H3. Y listo. Y eso es todo el ejercicio. O sea, para encontrar la carga hidráulica en B, pues va a ser igual a la cabeza total en A, que es H1, menos H1 minúscula,
que es 6/15 de H1 menos H2 más D. Y para encontrar la carga hidráulica en C, pues tenemos que es la cabeza total en D más H3, es decir, D más H2 más 8/15 de H1 menos H2 más D. Y listo, con eso solucionamos el ejercicio. ¿Listo? O sea, con eso ya queda encontrada o se encuentra la carga hidráulica. O sea, cuando a mí me dicen carga hidráulica es que es cabeza total. Cabeza total. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces, pues, si tienen tiempo, pues, digamos, por favor, estudiar este ejercicio, digamos, estudiar o revisar este ejercicio o este esquema. Está en el libro de Lambie-Whitman, ¿cierto? Y este esquema, es decir, el ejercicio que sigue, este esquema de acá, también está en el libro de Lambie-Whitman. O sea, la otra semana vamos a hacer ya la solución de estos dos ejercicios, porque en el libro de Lambie-Whitman ahí no está, digamos, no está numéricamente el paso a paso para generar lo que es el diagrama de cabeza de posición, diagrama de cabeza de presión y diagrama de cabeza total. ¿Listo? Entonces, revisar esa información para la próxima clase. ¿Preguntas? No, profe. Recording stopped. Bueno, entonces, ahorita a las 10:30 nos vemos con el grupo 3. ¿Listo? Para este tema de permeabilidad. ¿Listo? Digamos que ya las actividades evaluativas están revisadas, digamos en su mayoría, entonces yo se las envío, digamos, si me da el tiempo, porque pues en este momento estoy haciendo unos tutoriales ahí prácticamente para enviarles a los compañeros de la parte virtual con este nuevo equipo, pues que se me ha demorado pues prácticamente toda la semana en calibrarlo y todo, porque no es fácil tratar con un equipo que con la más mínima fuga que genere, pues ya, digamos, se me cambia pues el resultado, pues, ¿listo? Entonces, si me da tiempito, pues yo les envío esto hoy, o sea, las notas de sus actividades evaluativas. Si no, pues yo ya les estaré enviando mañana sábado, pues digamos mañana sábado en la tarde, porque en la mañana pues yo tengo, tengo clase pues con los compañeros del grupo, con el grupo 2 y con el grupo 1, ¿listo? Mañana vamos a ver pues este tema de permeabilidad con los compañeros del grupo 2 y compañeros del grupo 1, ¿listo? Pues ya les estoy enviando eso y les voy a subir también, por favor, estudiar, ¿listo? Por favor, estudiar y de todas formas, pues si tenemos preguntas en el laboratorio, pues las formularemos. Entonces a los compañeros del grupo 3 ya les voy a subir el tutorial, digamos, el video, pues que hice el día de ayer, prácticamente, que es un video en construcción, o sea, es un video, digamos, que se va a ir reformulando, digamos, en estos días, porque en realidad es un video que muestra pues todo el proceso del permeámetro, o sea, no solamente cuando se hace el ensayo, sino todo el proceso. O sea que es un video que puede salir más o menos de 1 hora. Ahorita les voy a enviar un video que dura 20 minutos, ¿cierto? Se los voy a cargar ahorita, ¿cierto? Y se los voy a enviar. Entonces, nos vemos con los compañeros del grupo 3 ahora a las 10:30, o sea, en 1 hora. ¿Listo? Que estén bien, feliz día, hasta luego. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias.